Dios les bendiga, hermanos. Bueno verles en esta mañana. Y por supuesto, es un gran y alto privilegio el poder estar delante de ustedes hoy, en esta mañana, con la ayuda de Dios, trayendo a la enseñanza que Dios ha puesto en nuestro corazón y que estoy seguro también será de bendición para ustedes. Han cantado tan hermoso, precioso, y uno no se da cuenta lo hermoso que es alabar a Dios hasta que ya no puedes hacerlo, como me tocó esta mañana, solo estar escuchando porque esta voz se quiere ir, pero no se ha ido y quiero que no se vaya. Andamos codiciando todo tipo de voz ahorita, de casados, de solteros, de hombres, de mujeres, de niños, porque todos suenan bonitos, ¿verdad? Cuando uno tiene la propia. Mateo capítulo 16. Si acaso le hace falta notas, hermanos, y yo les voy a pedir que pongan toda su atención en esta mañana. Si usted está en el lobby y está platicando allá, oiga el mensaje de esta mañana, le va a servir. Este va a ser el uno de varios mensajes que voy a estar predicando sobre este tema conforme Dios nos dé la oportunidad. Escuche el mensaje. Saben, hermanos, Dios habla, siempre habla. Pero cuando no le ponemos atención a Él, a través de la voz de su Espíritu, que no grita, el Espíritu Santo no grita, no alza su voz. Si usted lee allí en Isaías 42, hablando de Jesucristo, dice que no alzará su voz. Y el Espíritu Santo no grita para que le escuchemos, nos habla con cariño. Pero cuando no le escuchamos con esa voz tierna, dulce, amable que Él habla, entonces usa otro medio a través del que Él nos habla. Nos habla por su palabra. El Espíritu usa la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, para hablarnos. Pero cuando no le escuchamos, Él usa otra cosa, las circunstancias. ¿Y quién es aquel hijo de Dios que bajo circunstancias adversas, difíciles, no vuelve en sí? El hijo pródigo no quiso escuchar la voz de su padre. Y por eso hizo lo que hizo. Hasta que en el fondo de su fracaso, cuando quería comer la comida de los cerdos, que aún no podía comer porque nadie se la daba, no era de él, dice que allí en esa condición volvió en sí. Y en esa condición reconoció lo que tenía en su padre. Y allí salió a buscarlo. A veces, hermanos, yo conozco personas literalmente con nombre, apellido y teléfono que en la cárcel volvieron en sí. En la cárcel volvieron en sí. Frente a un accidente que les quitó todo, menos la vida, volvieron en sí. Frente a una situación que no había salida ya, alzaron su vista al cielo al fin. Y Dios siempre estuvo hablando y hablando. Yo siempre pienso, para mí y para otros, si nomás hubiésemos escuchado la voz de Dios, no hubiésemos pasado por esa situación. En esta mañana, escucha la voz de Dios. Le va a ser de ayuda, le va a ser de bendición. No se deje distraer por ninguna cosa que pueda venir a distraerle. Tampoco distraigamos a nadie. Mateo 16 es la porción que estaremos usando para ver esta verdad. Oremos antes de leer la palabra. Padre, ayúdanos en el estudio de tu palabra hoy. Discierne, ayúdanos a discernir por medio de tu Espíritu Santo la correcta interpretación de tu palabra y también aceptar la aplicación en nuestra propia vida. Te ruego tu gracia, Señor, y tu ayuda. Le damos toda la honra y la gloria a usted, porque solo usted es el digno de recibir la honra. Ayúdame, Señor, como tu siervo, a ser casual en este escenario. Usa tú el escenario total. Permíteme ser nada más la voz que transmite lo que tú nos dices. Sea para ti la gloria en Cristo Jesús. Amén. Amén.
Verso 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. Como pueden ver, hermanos, bien fácil de entender allí, Cristo le hace a los discípulos dos preguntas. Una general. No tienen que dar su opinión, sino la opinión de otros. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Qué dice la gente cuando hablan de mí? Una buena pregunta, ¿verdad? Entonces todos participaron en la respuesta. Pero luego hizo una pregunta más cerca, más directa, más personal. Y les dijo: ¿quién y qué dicen ustedes? ¿Qué piensas tú de mí? Pregunta muy personal, porque esa sigue siendo una pregunta viva y directa y eficaz para nosotros. ¿Qué piensas tú de Jesús? ¿Qué harás con Cristo? La primera y más importante decisión en la vida es: ¿qué voy a hacer con Cristo yo en lo personal? ¿Voy a aceptarlo como mi Salvador y Señor? ¿Me voy a rendir y someter a Él? ¿O voy a verlo como un nombre religioso y un símbolo religioso a quien se le cumplen ciertas ceremonias si llego a la iglesia o donde sea, un centro religioso, para cumplir esos ritos? Y ya que los cumplo, me voy a mi casa. No importa cuál rito sea, no importa qué sea. Voy a la iglesia, veo que todo está bien y ya me voy. Voy a la iglesia, estoy en mi clase y ya me voy. O voy y entro, me siento solo para que digan que fui. La pregunta sigue siendo directa. ¿Qué piensas tú de Jesús? Como ven en la respuesta, solo Pedro participó. Pedro fue el primero en decir: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, del Dios viviente. Entendemos por qué los otros no hablaron ya. Pedro contestó perfectamente bien la respuesta, y ahí nos dice el Señor por qué. La contestó directamente, perfectamente bien. Después que Pedro contestó correctamente, entonces el Señor le dijo un halago, le dio un reconocimiento. Pero quiero que nos concentremos más bien en la respuesta de Pedro. Cristo le dijo: tú eres Pedro, Petros, una pequeña piedra. Petros. Y luego dijo: sobre esta Petra, piedra grande, edificaré mi iglesia.
no hay, yo sé que hoy se ha hecho mucha confusión de eso porque es como un cierto juego de palabras, pero con diferente significado. Totalmente diferente significado. Pero mi enfoque en esta mañana va a ser nomás la respuesta de Pedro. En los otros mensajes que daremos más adelante, cuando a Dios nos dé la oportunidad, estaremos hablando más sobre lo que Cristo le dijo a Pedro. Ahora quiero que veamos nada más lo que el Señor le dijo. Sobre esta piedra grande, Petra, edificaré mi iglesia. Si dice edificaré mi iglesia, ¿quiere decir que la iglesia ya existía o no existía? No existía. De otra manera, ¿por qué va a ponerlo en el futuro? Hubiera dicho, edifiqué mi iglesia o estoy edificando mi iglesia. Él dijo, voy a edificar, edificaré mi iglesia, lo cual significa que la iglesia no estaba en existencia todavía, no estaba. Ahora, la iglesia que Cristo compró con su sangre, que es formada por todos los redimidos, escuche bien, todos los redimidos desde Pentecostés hasta el rapto de la iglesia, esa iglesia, ese grupo de redimidos a quien Cristo se refirió diciendo edificaré mi iglesia, ese grupo, iglesia, empezó en Pentecostés, va a terminar. Y cuando hablo de Pentecostés estoy hablando de Hechos capítulo 2, lo que sucedió en Hechos capítulo 2. Va a concluir con el arrebatamiento de la iglesia. Pero esa iglesia entonces que él compró con su sangre, quiero que entendamos, es de origen celestial. No es de origen terrenal. No es un club. No es una congregación que se reúne allí para debatir o ser entretenida o un grupo ahí que se reúne para celebrar. Es de origen celestial, no es idea humana. No alguien se le ocurrió esta idea buena y magnífica. No es de creación humana. Ahora miren aquí juntos, y este es el enfoque, el fundamento, el cimiento, la fundación de la iglesia. Esto es el tema de esta mañana. La piedra angular de la iglesia es lo que quiero que primeramente veamos. La piedra angular de la iglesia, el fundamento, la fundación, aquello sobre lo cual está fundada la iglesia. La piedra angular es una persona revelada en una declaración, la declaración de Pedro. Quiero que noten la persona revelada. La persona revelada es: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cristo. Esa palabra viene de la palabra griega Christos, que significa ungido o elegido. Cuando usted oiga la palabra Cristo, recuerde, esa persona, esa palabra describe a una persona que es conocido en la Escritura como el ungido, el elegido. Ese mismo nombre es el equivalente a la palabra hebrea Mesías, de donde viene la palabra Mesías. Jesús, escucha bien, Jesús es el nombre de pila, voy a decir, que el ángel le dijo a María cuando le dijo que iba a dar a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Jesús quiere decir Jehová salva. Josué, Jehová salva. Ese es el nombre, Jesús.
El título es Cristo. Cristo es su título, que significa que Dios envió a Jesús para ser rey y libertador. Y esto está conectado para ser el rey, el Mesías, el gobernador mundial, el soberano. Y esto está conectado con Daniel capítulo 9, verso 25. Cuando se hace referencia allí al Mesías príncipe. Daniel habla de el Mesías príncipe. ¿Quién es ese Mesías príncipe? Es Jesucristo. Por eso se llama el Cristo, Mesías. También Isaías capítulo 32 del 1 al 2 habla de eso, de aquel rey que va a reinar, y lo describe en verso 2, Isaías 32 verso 2, y le llama aquel varón. Aquel varón, dice Isaías 32 y el verso 2, y será aquel varón como escondedero contra el viento, como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas de tierras de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. ¿Quién es aquel varón? Ese es Jesucristo. Jesucristo significa entonces Jesús, el Mesías, Jesús el ungido. Por eso Cristo no fue ungido. Miren, hermanos, queridos oyentes, Cristo no fue ungido como rey por ningún profeta. La única vez que leemos que fue ungido fue en el Nuevo Testamento, en Mateo y en Lucas, cuando fue ungido por dos mujeres. Pero no fue ungido por ningún profeta. ¿Por qué? Porque Hechos 10:38 nos enseña que Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús. Así es que no fue ungido por ningún hombre, ni por ninguna mujer, ni por ninguna persona, para que tuviese esos títulos, porque Dios ya lo estaba ungiendo. Lo fue ungido desde antes, dice la Escritura en Hechos 10:38. El título de Cristo que tiene Jesús significa que es el ungido de Dios, el que cumple todas las profecías del Antiguo Testamento, el Salvador elegido que vino a rescatar a los pecadores. El apóstol Pablo habla de esto, de lo cual dice que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales Él es el primero. También es el Rey. Cristo es el Rey de reyes y Señor de señores. Que un día en Zacarías 14:9 habla de esto. Vendrá para reinar con poder y gran gloria. Cristo es el único ungido. Digo todo esto, hermano, a la luz de esta verdad. Él es la piedra angular de la iglesia. Es sobre Él que usted y yo estamos hoy firmes, seguros, edificados. Él dijo: yo edificaré mi iglesia sobre esta declaración que acabas de dar. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cristo es el único ungido por Dios, consagrado por Dios, dice Hebreos 1:9. Hebreos 1:9 dice: has amado la justicia, aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo. Así es que Pedro no es la piedra angular de la iglesia. Aunque millones de personas creen eso, con base a la palabra de Dios podemos decir que están equivocados. Porque Cristo no le dijo a Pedro que él sería la piedra angular de la iglesia. No lo enseña en ninguna parte de las Escrituras. Cristo dijo, y los apóstoles dijeron también, Cristo es la piedra angular. Por eso quiero que noten
lo que Cristo le dice a Pedro. Ahí está la procedencia de la revelación de esa persona. Pedro fue el que dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Cristo aclara para todos nosotros la procedencia de esa declaración. No es que a Pedro se le ocurrió decirlo así, como un chispazo. No. En él hubo algo en ese momento que vino de Dios. Dios le reveló a Pedro en ese momento. Cuando él meditaba y pensaba, él andaba, ya había ese sentir y ahora Dios le hace esta revelación. La procedencia de la revelación de esa persona. ¿Cuál persona? Cristo. Dijo el Señor mismo, esto no te lo reveló ni carne ni sangre. Quiere decir, ni hombre, ni raza, ni ninguna clase social. Nadie, ningún ser humano, sino mi Padre. ¿Por qué lo aclara Jesucristo? ¿Por qué era necesario que Cristo aclarara eso? ¿Por qué no le dijo nada más? Bien dicho, Pedro, has dicho la verdad. ¿Por qué? Porque Cristo quería que estuviese seguro. Hay que tomar en cuenta, hermanos, que cada vez que Cristo habla, cada vez que Cristo habló aquí en la tierra, cada palabra que él dijo fue dicha en el contexto de la eternidad. No dijo palabras solo para completar una frase que había que completar como hacemos nosotros a veces. No era para poner una palabra allí que rimara con el resto de las palabras, no. Cada vez que Cristo habló a la luz de la eternidad. A la eternidad pasada para nosotros y futuro. Él no dijo algo y luego se contradijo más adelante, no. Por eso le aclara a Pedro y para todos nosotros, a los discípulos que estaban allí, para el mismo Pedro que había hablado y para nosotros hoy, porque la declaración está conectada. Quiero que entiendan esto. La declaración, la revelación vino directamente de Dios porque el nombre de Cristo, Mesías, ungido, está unido a muchas profecías del Antiguo Testamento. Y Cristo quería que estemos seguros de que no fue una frase cualquiera. No, es revelación de Dios. Y estaba hablando en el contexto de todo lo que Dios había revelado ya en el Antiguo Testamento. Note, por ejemplo, Isaías 61:1. Puede verlo, ahí está. El Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos, apertura a la cárcel. ¿Quién dijo esto? Jesucristo lo dijo también en el Nuevo Testamento. ¿De quién está hablando el profeta Isaías? Aquí en 61:1, 700 años antes que Cristo naciese. ¿De quién estaba hablando? Está hablando del Mesías. De Cristo está hablando, del Mesías. Igual en Daniel 9:26 habla de la misma persona. Daniel 9:26. Y después de las 72 semanas, después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías. ¿De quién está hablando? De Cristo. Por eso Cristo le dice a Pedro y a nosotros, lo que acabo de decir, no fue algo que vino por persona humana, sino que mi Padre te lo reveló a ti. Y lo que has dicho es la verdad. La persona que es la piedra angular de la iglesia, Cristo, el ungido, el Mesías, cumple con todas las profecías que de él se habla desde él, todo el Antiguo Testamento. Ahora, veamos otra cosa que Cristo dijo allí. Edificaré mi iglesia.
Esto nos habla del el constructor de la iglesia. El constructor de la iglesia. Dijo el Señor, yo la edificaré. Y nos aclara en Efesios 2:11, la construye por medio de su obra en la cruz. La construye por medio de su obra en la cruz. Y Efesios 2, del 11 al 22, que quisiera leerlo porque es tan importante. Porque ahora está hablando de tres grupos aquí, tres grupos. Primero, habla de nosotros. Usted y yo somos gentiles. Y antes de que Cristo muriese en la cruz del Calvario, escúchame bien, antes que Cristo muriese en la cruz del Calvario, en la dispensación de la ley, antes que viniese la dispensación de la gracia, Efesios 2:11 nos describe nuestra condición. Esta era nuestra condición. Escuche bien, esta era nuestra condición, Efesios 2:11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, eso es nosotros, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos, incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo. Oiga bien, esta es la ley. Antes de la gracia, antes de la cruz, este es usted y yo. Estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Cristo y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es, oiga bien, Él es nuestra paz. Que de ambos pueblos hizo uno, ambos, de los judíos y de los gentiles hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresada en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Hay más. Nomás le quiero decir esto, porque aquí hay tanto. Así es que, verso 19, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificios para morada de Dios en el Espíritu. Notó estas dos cositas. Verso 13 dice que la iglesia es hecha cercana a Dios por su sangre. Usted y yo no estamos cerca de Dios por buenas obras. No estamos cerca de Dios porque diezmamos y ofrendamos. No estamos cerca de Dios porque venimos el domingo en la mañana, en la noche, en la tarde, cuando sea. No, es la sangre. Es la sangre. Hay perdón en la sangre de Jesús. Hay perdón por su muerte en la cruz. Proclamar que hay perdón para todos. Hay perdón los que acuden al Señor Jesús. La iglesia es del verso 16 que acabamos de leer. La iglesia es reconciliada con Dios por la cruz. Ahí está. Por eso, el carácter, ya que esto es así, como lo acabamos de leer, el carácter de la iglesia es espiritual. Quiero que entendamos esto que ahora voy a decir. Si algo lo está distrayendo, trate de cortar esa distracción. Si está con sueño, haga algo que puedas despertarlo. Escuche lo que ahora voy a decir, porque creo que hay muchos
fieles en muchas iglesias locales que no son lo que ellos piensan que son. Hay muchos cristianos así llamados, personas sentadas en las bancas que creen, pero no creen. Creen, pero no creen. ¿Por qué, pastor? Vamos a ver ahorita. El carácter de la iglesia es espiritual. Los redimidos somos piedras vivas, dice Pedro, 1 Pedro 2:5. Vosotros también, como piedras vivas, sé edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Quiero que vea esto. Mira esto. ¿Para qué? Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Para eso somos piedras vivas, edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales. Los redimidos somos la casa de Dios. Hebreos 3:6 nos habla de eso. Los redimidos somos la casa de Dios. Pero Cristo, dice Hebreos 3:6, como hijos sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Pero Cristo como hijo sobre su casa. ¿Y cuál es la casa? La cual somos nosotros. Si retenéis firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Noto lo que dice ahí. Si retenemos firmes hasta el fin la confianza. El sembrador salió a sembrar. Y mucha semilla cayó en tierra que brotó rápido. Pero luego dice que vinieron las aflicciones y el precio para pagar. Y cuando vino la aflicción y la persecución, se regresaron. No continuaron. No eran salvos. Note, la casa somos nosotros. Si retenemos firme hasta el fin. Está hablando, pastor, de que la salvación se gana por obras. No, estoy hablando de que los vivos dan señal de vida. Eso es todo lo que estoy diciendo. Vosotros pues como piedras vivas. Vosotros pues como piedras vivas, edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios. De esto está hablando Hebreos 3:6. De dar frutos. Los redimidos somos el edificio de Dios. 1 Corintios 3:9 habla de eso. 1 Corintios 3:9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. ¿Qué estoy haciendo yo aquí? Colaborando con Dios. Yo soy un colaborador con Dios. Pero soy parte también de ese edificio. Pablo dice a los corintios, nosotros somos colaboradores de Dios. Vosotros sois labranza de Dios y edificio de Dios. Somos labranza de Dios, edificio de Dios. Entonces, la iglesia que es edificio de Dios se reúne en un edificio como este para alabar a Dios. Este es un edificio que hay que cuidarlo, sí. Pero ¿cuál es más importante? ¿Este edificio de metal, de madera y de cemento? ¿O nosotros que somos el edificio de Dios? ¿Quién es más importante? Entonces hay que cuidar lo que es más importante. Cuidemos nuestro testimonio. Cuidemos nuestra manera de vivir. ¿Es lo que está diciéndonos aquí o no? La iglesia no es un edificio como este. En este edificio se reúne el templo de Dios. En este edificio se reúne el templo de Dios. Y en vez de estar preocupados, aunque hay que cuidarlo,
A veces, hermanos, descuidamos lo más importante y cuidamos lo menos importante. A veces estamos más preocupados por las cosas terrenales que lo que tiene valor eterno. Están conmigo, ¿verdad? La iglesia, para iglesia verdadera, por eso Cristo, dice el apóstol Pedro, es piedra del ángulo, piedra angular. Esa piedra que para nosotros es nuestro fundamento, la base de donde la fundación para los judíos es piedra de tropiezo. Y voy a explicarle por qué. Lea Isaías 8, 14 y 15. Quiero que note Isaías 8, 14 y 15. Porque para nosotros, ya he explicado eso, Él es nuestra piedra angular sobre la cual estamos firmes. Y si alguien puede moverlo a Él, nos va a mover a nosotros. Si alguien puede abrir la mano, dice Juan capítulo 10, que el Señor dijo, mis ovejas, mi Padre me las dio y están en mi mano y en la mano de mi Padre. Y no perecerán jamás, ni nadie la arrebatará de mi mano. Así es que para que la salvación se pierda, si es que la tenemos, como dijo Hebreos, alguien tiene que abrir la mano de Dios y luego abrir la mano de Cristo y sacarnos a nosotros. Él es nuestro fundamento. Si alguien mueve ese fundamento, mueve la iglesia. Pero ¿quién puede moverlo? Nadie. Él es Dios. Por eso es tan importante entender esto. Para nosotros, Él es nuestra piedra angular, pero note, para los judíos, Cristo es piedra de tropiezo, dice Isaías 8:14. Entonces, Él será por santuario. ¿Quién? Él. Este está hablando de Cristo. Pero a las dos casas de Israel será piedra por tropezar y por tropezadero para caer y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 1:23, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, este es 1 Corintios 1:23, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Quiero que entendamos esto. Ahora ya hay tres grupos, ya les dije, hay dos grupos, ya les dije. Ahí están los gentiles, ahí están los judíos y ahí está la iglesia, de la cual Él formó un solo cuerpo, su iglesia. Ahora aquí está algo que quiero expandir un poco más. No pierda el hilo, manténgase todavía conmigo. Ahorita terminamos. El evento trascendental, la resurrección de Cristo, lo estableció como la piedra angular, el fundamento de la iglesia, el único Salvador. Esto está en Hechos capítulo 4, verso 10. Un paréntesis aquí porque a veces preguntan y ahorita nos reenfocamos otra vez. Algunos me han preguntado y hasta yo sin estudiar mucho había dicho, ¿pudo Cristo ascender en el monte de la transfiguración? Y yo, sí. Y parecería que la respuesta correcta sería sí, pero la respuesta correcta bíblicamente es no. ¿Por qué? Porque había mucha profecía que cumplir por la cruz. Si Cristo no iba a la cruz y ascendía en el monte de la transfiguración, Dios sería mentiroso. Porque había hecho profecías concernientes a Cristo después de la cruz. Y aquí está una de ellas. Él había establecido, Dios, que Dios el Hijo iba a ser la piedra angular de su iglesia. Aquí está, Hechos 4:10. Note lo que dice. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret,
a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia, sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Quiero que noten esa expresión del apóstol. Esta piedra reprobada por vosotros los edificadores. ¿De quién habla? Habla de Cristo y de los judíos. La palabra de Dios, Dios le entregó a la nación de Israel el mensaje de esperanza y de salvación antes de entregarnos a nosotros ese privilegio. Israel lo tuvo. Israel fue levantado por Dios para que anunciara estas verdades ya puestas en la palabra de Dios y planeadas por Dios desde antes de la fundación del mundo. Ellos son los edificadores, de quien Pedro le dice: ustedes reprobaron la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Ahora ha venido a ser cabeza del ángulo. Note la ocasión de cuando dijo eso Pedro. Está en la transición de la ley a la gracia. Sígame, por favor. Yo sé que esto es un concepto abstracto, pero sígame. Así lo entiende mejor y se va a gozar más en ello. La ley estaba hasta que Cristo murió en la cruz y resucitó. Si Cristo quedaba en la tumba, la ley iba a seguir. Porque el único que hizo el cambio de la ley a la gracia fue un Cristo vivo, no un Cristo muerto. Ahora tenemos un Cristo vivo. Ahora mire, Israel era hasta entonces el encargado de anunciar el evangelio, pero rechazaron al Mesías. Tropezaron. Por eso la parábola en Mateo 21, 33 al 43. Y la lee, hermano, la lee, por favor. Porque esta es una parábola donde un hombre plantó una viña. Ese hombre que dice, ¿qué os parece? Hubo un hombre, padre de familia. El padre de familia es Dios en la parábola. La viña es Israel. Es Israel. El mensaje que Dios le dio a Israel fue un mensaje de Dios para que cumpliera esa función. Ellos son los que están allí, los labradores, los siervos enviados por Dios, son los patriarcas, los profetas. Y a ellos rechazaron y mataron. Estoy explicando en la parábola. Ahora Dios les envía a Jesucristo. Él es el Hijo. El Padre dice, si les envío a mi Hijo, van a tener respeto de Él. Pero aquí dijeron los que estaban encargados de la viña, mejor matémoslo porque Él es el heredero. Recuerda, la viña es el mensaje que Él les dio para que lo publicaran, para que lo dieran a conocer, para que el mundo conociese quién era Dios y quién es Dios a través de la proclamación de Israel. Pero ellos no usaron bien eso que Dios les dio, no lo cultivaron. Entonces la parábola dice, entonces dijo, ¿qué va a hacer con ellos? ¿Qué debe de hacer? Van a dárselo a otro. Note la frase, note. Cuando venga pues, verso 40, el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? ¿Quiénes son los labradores? Israel. Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Verso 42, Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Ahora verso 43, la aplicación. Verso 43. Por tanto os digo,
que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzcan los frutos de él. Y note ahora una sentencia. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado. Y sobre quien ella cayere, le desmenuzará. Ahora, hay dos situaciones. Unos tropiezan en la piedra y caen. Ellos son los judíos. Ellos caen sobre la piedra. Son quebrantados. ¿Y quién puede negar hoy, hermanos, que Israel ahorita mismo está sufriendo un quebrantamiento horrible? Horrible como nación. Horrible. Y vienen días peores para ellos de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Por qué? Note lo que dice la Escritura. Nunca leíste, vosotros desechaste, por tanto digo que el reino de Dios será quitado a vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. ¿Quiénes son esa gente? ¿Quiénes son esa gente? Esa es la iglesia. Ese es usted y yo si somos redimidos. No los religiosos, no, los redimidos. Esos somos nosotros, los redimidos. Cristo como piedra angular, ahora es tropiezo y es juicio para Israel. Ellos caen sobre la piedra, son quebrantados. Pero quiero que vaya a Daniel capítulo 2, verso 34. Tiene que ir aquí y ahora sí. Verso 34, Daniel 2, 34 y 35. Esta es la visión de la estatua. Recuerdan, Nabucodonosor hizo una estatua grande, tenía de oro la cabeza y luego bronce y luego hierro mezclado con cemento. Estabas mirando, este es Daniel hablándole al rey, estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Escuche bien, la imagen que Nabucodonosor levantó es la historia de el tiempo de los gentiles. En la Escritura, si alguna vez has leído esto, el tiempo de los gentiles es cuando los gentiles tendrían el poder mundial. Romanos capítulo 9 dice que Dios puso a Israel a un lado. No lo ha desechado, lo tiene a un lado. Hasta que todos los gentiles entren. Hoy es el tiempo cuando los gentiles gobiernan el mundo, no los judíos. Pero escuche bien, ¿quién es esta piedra que deshace toda la estatua y la hace desaparecer? Ese es Cristo. Ese es Cristo. Esta es la piedra que un día, ya está muy cerca, cuando venga a este mundo para juzgar a los que nunca creyeron en él. Eso está en Apocalipsis, capítulo desde el 4 en adelante. Todos los juicios de la tribulación es el juicio de Dios sobre los gentiles, pero también es la prueba de Dios contra Israel para restaurarlos. Ahora volvamos al enfoque. Cristo es la piedra angular. Es tropiezo para nosotros, es lo que nos da esperanza. Estamos fundados en él. Estamos construidos en él. Estamos firmes y seguros en él. Nada ni nadie nos puede mover porque Cristo es inmovible. En él estamos seguros. Ese mismo Cristo, esa misma piedra angular, es tropiezo para los judíos porque no creyeron en él. Pero esa misma piedra un día va a venir
del cielo y va a destruir todo el imperio gentil y va a establecer su reino, lo que se conoce en la Biblia como el reino milenial. Volvamos a nuestras notas y terminamos. Toda la estructura de este nuevo edificio. Ahora, Dios, Cristo, letra D, Cristo está construyendo un nuevo edificio hoy. Cristo está construyendo un nuevo edificio hoy. Ya hemos visto, cada persona salva es una piedra viva. En otras palabras, participa de la naturaleza divina. ¿Sabe cuando somos salvos? Dios nos da su espíritu sin que lo pidamos. Él nos hace parte de Él. Estamos unidos a Él. Esa es la obra del Espíritu Santo. Nos une a Cristo. Participamos, por eso somos piedras vivas. Participamos de la naturaleza divina. Y luego dice el verso 20 de Efesios 2, 20 al 22, que toda la estructura de este nuevo edificio es morada del Espíritu Santo. Mire el verso 22 de Efesios 2, en quien vosotros también sois juntamente edificados para, note, en quien vosotros también sois juntamente edificados para, póngale un círculo a esa palabra, morada de Dios en el Espíritu. Concluimos, hermanos, notemos lo bendecido que hoy estamos. Efesios 2, 13 y 14. En aquel tiempo estaba sin esperanza, sin luz, sin Dios, sin pacto, era ajeno a todo. Ahora habéis sido hechos cercanos por Cristo Jesús. Efesios 2, 19. Efesios 2, 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles, y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Hermanos, esta es la posición de la iglesia hoy. Esto es lo que ahora somos. La iglesia verdadera tiene un lugar privilegiado delante de Dios. La iglesia, ¿quiere verlo? Allí en Hebreos 12, 22. Allí está. Sí, no somos parte de Israel. Dios tiene pactos con Israel que no son nuestros. Dios ha hecho promesas a Israel que son de Israel nada más, no son nuestras. Pero según Hebreos 12, 22, nos ha elevado aún más allá. Mucho más allá de un pueblo terrenal. Note lo que dice Hebreos 12, 22. Sino que os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millones de ángeles, millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que a la de Abel. Cristianos, vienen tiempos difíciles para nosotros también antes que salgamos de este planeta. Yo quisiera decirles que es de otra manera, pero no es así. Vienen tiempos difíciles para la iglesia en esta tierra. Y más para nosotros, porque nosotros hemos estado en un ambiente tan bonito. La iglesia en Estados Unidos no ha sufrido tanto como ha sufrido la iglesia en China, en los países árabes. Nosotros hemos estado con una protección especial de Dios. Pero ustedes notan cómo esa protección se está cayendo, se está dejando. Nos estamos levantando, nuestros gobernantes están levantando y están enseñando a la población a levantar sus puños cerrados contra Dios y a escupir a Dios.
Han dicho, Dios, tú no hiciste bien cuando hiciste hombre y mujer. El que quiera ser mujer, sea mujer. El que quiera ser hombre, sea hombre. Están enojados con el diseño de Dios. Primera vez que un gobernante se levanta de una manera violenta, dice Israel, hay que cambiar el gobierno de Israel y poner otro gobierno. Eso es lo que nuestro gobernante actual está diciendo y haciendo. ¿Recuerdan lo que dijo Dios? Yo voy a maldecir a los que te maldigan. A los que te bendigan, yo voy a bendecir. Estados Unidos ha sido un pueblo bendito porque ha bendecido a Israel por todo el tiempo. La iglesia ha sido bendecida aquí en Estados Unidos. Pero esa bendición se está yendo. Y temo que la futura generación que se va a estar levantando ya no va a conocer los Estados Unidos que usted y yo conocimos. La juventud hoy en día está ignorando el mensaje de Dios. Iglesia verdadera, jóvenes o adultos, solteros o casados, iglesia verdadera, no nos dejemos amedrentar por nada ni nadie. Somos el pueblo de Dios. Estamos establecidos sobre la piedra angular que es Cristo Jesús. Hemos sido formados por Jesucristo mismo nos está edificando. Así es que este es tiempo de decirle a Dios, aquí está mi vida. Forma en mí lo que tú quieres. Haz de mí lo que tú quieres. Este es tiempo más que nunca de levantar nuestra vista al cielo y decirle, Señor, gracias por tu plan perfecto. Cuando estudiaba esto y los otros mensajes, honestamente mi alma lloraba de alegría. Este mundo está lleno de tristeza, aflicciones, decepciones. Luchamos con esta carne perversa todos los días, porque la carne quiere que le complazcamos. Luchamos con esta carne, vivimos en un ambiente de tensión, lucha interna. Y el que complace la carne, dice la Biblia, que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que siembran para la carne, de la carne se harán corrupción. Pobres cristianos carnales, por favor, volvamos en sí. No crean que ya se acabó. No, este mundo, en el mundo tendréis aflicción. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si no, dice la Escritura, presentemos nuestros cuerpos a Dios en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, transformados, regenerados en vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Estamos en una lucha tremenda, pero cuando venga esta tempestad, no nos desesperemos. Está pasando por una crisis, a lo mejor sí, está luchando usted mismo como cristiano y se pregunta a veces, Señor, ¿dónde estás? Porque yo estoy ahorita en una turbulencia y necesito algo que me dé solidez. Por eso nos dio la fe y nos dio la palabra. Agárrese de la palabra y agárrese de las promesas de Dios y examinémonos a nosotros mismos si andamos en la fe y luego no nos dejemos conmover por nada ni por nadie. Si usted ha creído en Cristo, estamos en un lugar correcto. Ahora, como piedras vivas, edifiquémonos. Aparta esa vida de pleitos, celos, iras, contiendas. Crucifica esa vida, esa es la carne. Perdone al que te ha ofendido. Perdonémonos unos a otros. Sobrellevémoslo los unos las cargas de los otros. Busquemos a quién ayudar, cómo servir a otros, cómo animarnos ejemplarmente con nuestras acciones y palabras para estimularnos al amor y a las buenas obras. No seamos cristianos religiosos que venimos aquí solo para hacer algo, solo para sentarnos. O voy a la iglesia solamente para tocar este instrumento, tan pronto lo toque me voy a mi casa. O para hacer este programita porque necesito, pero ya después me voy. O porque tengo que cantar aquí, pero después ya me voy. Pobre de ti si eso es lo que piensas.
Y si tus acciones son controladas por ese tipo de pensamiento, ese es un pensamiento carnal y te va a llevar al fracaso. Mañana, cuando tu matrimonio y tus hijos estén en fracaso como padres, recordemos el ejemplo que le dimos. Edificaos como piedras vivas, acercaos a Dios para ofrecer sacrificios agradables a Dios. Pongámonos de pie, vamos a orar. Padre, en esta mañana le damos gracias, oh Dios, por su palabra. Qué hermosa es su palabra. Su plan nos conmueve, nos llena de gozo, de ánimo, de emoción. Eres un Dios maravilloso. Gracias por redimirnos, oh Dios. Gracias por la cruz, como cantamos, gracias por la cruz. Porque a través de esa cruz hemos sido reconciliados contigo. Gracias por tu sangre, Señor, la sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario, la cual nos limpia de todo pecado. Gracias porque hoy tanto la cruz como la tumba están vacías. Y tú estás sentado a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Eres nuestra piedra angular y en ti estamos firmes y seguros por toda la eternidad. Ahora, mi Dios, estamos en este mundo todavía. Este es un mundo lleno de toda clase de obstáculos. El gobernador, con permiso suyo, es el diablo. Pero un día se le va a acabar todo esto, pero mientras tanto, aquí estamos y pedimos tu ayuda, Señor. Ayúdanos que cuando nuestros ojos nos lleven por la mirada hacia abajo, viendo como Lot, Sodoma y Gomorra, alcemos nuestra vista al cielo como hizo Abraham y nos agarremos de tus promesas para evitar caer en este mundo atrapado por las trampas y acechanzas que el enemigo levanta contra todo aquello que se levanta para nombre tuyo. Y gloria a ti. Ayúdanos, oh Dios. Mientras oramos, quizás hay personas que me dicen, pastor, ore por mí. Aquí en mi banca estoy haciendo decisiones. Dios me habló, entendí, comprendí y hay decisiones que estoy haciendo en mi corazón que Dios las sabe. Ore por mí, pastor, ore por mí. Me permite nomás saber con tu mano en alto, gloria a Dios. Allá 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gloria a Dios. Pueden bajar su mano, gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Querido oyente, si nunca te has entregado a Cristo, entiende que no estás en la piedra angular. No tienes fundamento. No tienes dónde confiar. No tienes en quién confiar. Entrégate a Cristo en esta mañana. Hay personas aquí que nunca se han entregado a Cristo. Hay personas que nunca han confiado en Cristo. En esta mañana quizás le dicen, Señor, yo me entrego a ti hoy de todo corazón. Yo me entrego de todo corazón. Pastor, ore por mí. Yo quiero entregarme a Cristo esta mañana. Ore por mí. Habrá una persona que nunca se ha entregado a Cristo. ¿Me permite ver tu mano para orar por ti? ¿Habrá alguna persona que nunca se ha entregado a Cristo? ¿Quiere entregarte hoy? Padre, en esta mañana encomienda en tus manos nuestros corazones y vidas. Tú has visto las manos, Señor. Nuestras manos están delante de ti, tan claras como nuestros corazones. Tú dices en tu palabra, y es verdad, solo tú conoces los corazones. Examínanos pues y mira si en nuestro corazón hay camino de perversidad y guíanos por el camino derecho. Te ruego tu gracia, tu ayuda, tu intervención, tu guía para cada uno de los que levantamos nuestras manos rogando tu ayuda y tu gracia, Señor, confirmando y reafirmando nuestro compromiso contigo. Te ruego que nos ayudes a despertar a una realidad, Señor, tan crucial como es que estamos en ti. Y estamos salvos y somos salvos y nos has salvado con propósito. Ayúdanos pues y bendice tu pueblo hoy. Perdónanos y límpianos. Te alabamos y te glorificamos en Cristo Jesús. Amén.